espero que les guste. Ahora va a venir la segunda parte y el final de este documental. Les quiero contar algunas cosas. Bueno, Aníbal Rucci y Claudia Rucci son los hijos del sindicalista José Rucci. Osvaldo Agosto es un dirigente histórico del peronismo, fue funcionario en la época de Menem, se negó a ser funcionario en la época de Kirchner, fue funcionario con Duhalde también, y cuando nos comunicamos, a mí empezamos a armar esto para pasar el documental, él me dijo, voy a parafrasear a Ramón Puerta, yo tampoco tengo ni un minuto de kirchnerista. Él siempre fue muy crítico desde un principio, como pasó con el gobernador Ramón Puerta, del kirchnerismo, y me dio 3 o 4 puntos en ese momento cuando hablamos el año pasado, porque esto lo empezamos a armar el año pasado, para pasar, que se fueron dando, y él también creía que finalmente Sciol iba a ser candidato del kirchnerismo a presidente porque lo iban a poder manejar, según él, por carpetazos, y no por una cuestión de conducción política de Cristina. Pero no me quiero ir del tema, voy a contestar dos mensajes, les agradezco a todos los mensajes que nos mandan. ¿Por qué criticamos al radicalismo y al PRO? Criticamos al radicalismo y al PRO porque no tiene una impronta opositora, pero fundamentada. Gustavo González se terminó desdibujado siendo un mamarracho que va a llevar al radicalismo a, creo que una de las peores elecciones que van a tener, y encima llorando para que le den la boleta de Macri. Y el PRO, que siempre mostró una coherencia opositora, le voy a dar 2 ejemplos. Macri se saca la foto con Massa pidiendo que haya una reforma electoral. Y Gabriela Michetti dice que no hay tiempo para una reforma electoral. Eso es a nivel nacional, se puede discutir. A nivel provincial, ¿cómo creer en un espacio que lleva como candidato a gobernador a Alex Ziegler, ex ministro del Agro de la provincia, diputado 2 veces, votó todo, le levantó la mano todo, y como si fuera poco, no solo no renunció a su banca de diputado nacional, según dice, sino que firmó una solicitada hace 30 días a favor de la fórmula Scioli-Zanini. Con eso está todo dicho. Así que ir por el poder, bárbaro. No, Cacho Bárbaro. Bárbaro. Cacho Bárbaro es otro satélite de la renovación, por eso en los análisis a veces no lo toco, porque es un satélite renovador y fíjense cómo está armado el esquema. Es por eso que nosotros creemos que el Frente Unido es la única posición que tiene, la única oposición con un planteo opositor. No me quiero ir del tema, seguimos con la segunda parte del documental de José Ignacio Rucci. Creciendo la figura de Rucci y se convirtió en un dirigente del movimiento obrero en su totalidad, salvo sectores de izquierda como fue Tosco, que estando preso Tosco, la CGT luchó por la libertad de él, CGT de Rucci, por su libertad y por todo. Hay un famoso debate que se dio por televisión en un programa que se llamaba Las Dos Campanas, Tosco de un lado y Rucci no. Tosco tenía una formación intelectual bastante desarrollada dentro de la izquierda, ¿no? Rucci no era ningún incapaz, era bastante, pero era más peleador, más que doctrinario, pero así todo, el debate fue maravilloso. Perón, todo indica, no confiaba mucho en otros dirigentes sindicales. Otros dirigentes sindicales que tenían una cierta autonomía respecto de Perón. Producto de lo que te había explicado, como lo entiendo yo, de la historia de los 18 años, de la vigencia de las organizaciones sindicales, de los intereses que segregan las propias organizaciones sindicales. Este era el más leal y además provenía del gremio más moderno, que eran los metalúrgicos. Yo cuando fue el lamentable episodio de Seiza, yo fui con mi vieja, con mi hermana y con mi tío que manejaba el auto, y pasamos por el medio de toda la manifestación, porque tuvimos la suerte de justo pasar una ambulancia y nos metimos atrás de la ambulancia y llegamos a Ezeiza.
Y después, por supuesto, no vimos al general porque bajó Morón. Subimos a un avión Hércules, que está Mil Barroy, que recuerde ahora, entre otros, y fuimos hasta Morón. En ese retorno estuve. Después mi viejo se enojó mucho, con razón, con mi vieja, porque nos llevó hasta ahí sin él saber, ¿no es cierto? Sí, y sí, porque fue muy peligroso. Fue muy peligroso. Fue una maldición de mi madre, digo yo, porque mi madre quería ir a recibir al general Perón y mi papá no quería, porque decía que no era el momento, que después nos iba a llevar a Gaspar Campos a verlo y demás. Y entonces recuerdo la noche anterior, que mi mamá le dice, ojalá que te llueva, de bronca. Y finalmente llovió. Bueno, la anécdota yo hace poco me enteré, porque un día Mónica López me dice, vos sabés que mi papá manejaba el auto, era chofer del auto que fue a buscar al general. Y le digo, no sabía. Me dice, sí, y ese paraguas era de mi papá. Dice, mi papá, cuando vio que llovía, entregó el paraguas, que finalmente termina en las manos de Rucci, y era de él. Así que lo pudimos recuperar, además, de ese paraguas. Y hoy está en la Fundación Rucci. Vino incluso la gente de la fábrica a verlo para ver si efectivamente era, y dijo que sí, que efectivamente era el paraguas que fabricaban en esa época. Así que un poco destruido, pero ahí está el paraguas. Yo creo que esa foto es ese momento de una manera brillante. Vos ves la cara de mi padre y es una sonrisa así adolescente impresionante. Y el paraguas tiene una cosa de cobijar, ¿no? Por lo menos para mí, que un paraguas como que te está cuidando. Y me parece que en definitiva esa era la relación que había entre ellos, ¿no? La alegría del hijo que logra que su padre vuelva, y la imagen del paraguas de yo te voy a cuidar, yo te estoy cuidando, ¿no? Ese día yo fui temprano a la casa porque teníamos que ir a grabar el mensaje de la CGT con motivo del triunfo de Perón. De ese día recuerdo que veníamos del colegio con mi hermano. 12 y pico, más o menos, sería una cosa así. Llegué a la casa, estuve con la señora, con él. De la que yo tenía 14, mi hermana 9 años. Alrededor del mediodía llegan los muchachos de la CGT a buscarlo para llevarlo a grabar el mensaje que se iba a hacer en un canal de televisión. Nosotros estudiábamos en el Colegio Almirante Brown de Aedo y estábamos viviendo en Flores. Y cuando estábamos saliendo suena el teléfono y la señora dice, te llaman, y creo que era Lorenzo Miguel. En realidad nos mudábamos cada 3 o 4 meses todo el tiempo. Esta era la casa de un amigo. Le digo a los muchachos, vamos a tal lado, síganme, y al ratito que sale él atrás mío, yo estaba subiendo en el coche adelante. Al entrar al auto donde iba a ir, yo vi mucha gente en la esquina de la casa, que era Avellaneda y Nazca. Abro la puerta, voy corriendo. Me dijo, no se bajen del auto. De donde yo bajo había 40 metros, 50 metros hasta el lugar de mi casa. Y bueno, veo el cuerpo tirado en el piso. Nos dijo que había habido un accidente, que no podíamos pasar con el auto, que íbamos a ir a la casa de matrimonio amigo de mis padres, que vivía muy cerquita. Vuelvo al auto. Y así que fuimos ahí y a almorzar. Mi hermana no sabía nada, yo no le dije nada, se entera porque había una televisión prendida de forma equivocada. Había un televisor que estaba en la cocina siempre, y que ese día no estaba en la cocina, lo había llevado al living.
Y yo empecé a sospechar algo y me fui al baño, que estaba en un hall de distribución, y abrí la puerta del living. Y justo cuando abro la puerta del living veo una placa que dice asesinaron a Rucci. Y lo veo por televisión. Me puse a llorar, luego me llevaron a mi casa. Hay un bache ahí que no recuerdo. Lo último que recuerdo es entrando a mi casa y viendo a mi madre en la cama, rodeada de sus amigos. Eso. Fue a traición, a escondidas, una emboscada. Fue una época dura, la verdad, para todos nosotros. Todo a traición, todo miserablemente calculado. No dieron la cara, nunca se enfrentaron. Fueron unos miserables en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, él ya sabía que le iba a pasar eso. A mí me ha pasado también preguntarme, pero entonces eligió eso y no a nosotros, ¿no? Sabiendo que eso hacía que se iba. Sabían, y Firmenich lo dice varias veces en el 73, que en el peronismo había dos fuerzas bien organizadas, que eran ellos por un lado y los sindicatos por el otro. O sea que sus grandes adversarios internos eran los sindicatos. Pero ellos consideraban que con algunos líderes sindicales podían arreglar, acordar. Estoy convencido que toda su lucha, no solo en la CGT, sino ya desde antes, desde mucho antes, era el retorno del Canal de Argentina, y cumplió con ese objetivo y creo que no se lo perdonaron. Para Montoneros era un enemigo y por eso esa fue una de las razones por la cual lo mataron. Él ya sabía que le iba a pasar eso, ¿eh? Sabía o lo presentía. Más te voy a decir. Ese día, en un momento que quedamos solos, la señora se va, no sé, a hacer un café, y yo le digo, mira, José, ayer cuando salimos de la CGT, cuando vos te habías ido para tu casa, salimos con Giannini, que era otro muchacho que trabajaba con él, íbamos caminando porque él vivía acá en la 9 de julio. Y pasó un auto y tiró 2 tiros, supongo que al aire, pero así que está bien que los muchachos nos acompañen, que sirven para la defensa y todo, pero la custodia en sí, el lugar de seguridad, donde la tenés que hacer con profesionales, vamos a dársela a la policía. Y él le dijo, eso vamos a hacerlo después que Perón sea presidente. Nada fue valiente, todo miserable y de cobarde. El departamento era de un primer piso y le tiraron, digamos, del primer piso y de la planta baja. Hicieron un fuego cruzado. Pero parecía que hubieran tirado de enfrente. Yo después, cuando hicieron los detalles y todo el atentado, pregunté por qué pareció que habían tirado. Entonces me explicó, hay un policía que como habían tirado, rebota el sonido. Entonces la impresión era que había venido a la vereda de enfrente. Entonces, bueno, se ocupó la vereda de enfrente y los asesinos salieron por atrás de la misma casa. Fue bien estudiado el atentado, ¿no? En realidad, nunca me contaron la historia. En realidad, el hecho sucedió, yo tenía 9 años y no entendía nada. Esta es la realidad. No entendía cómo esto podía suceder. Yo siempre digo que la historia de mi padre la fui armando sola, con los compañeros que se acercaban y me iban contando y me iban diciendo lo que habían compartido con mi padre, lo que había hecho mi padre, leyendo sus discursos o sus escritos. Mi padre era un hombre que escribía mucho. Y así fui como armando la historia. Y luego también paralelamente armando la historia del peronismo y la historia de la Argentina y lo que él significaba
en ese momento de la historia y en ese momento del peronismo. Lo que son asesinatos de esta índole, todo eso son cosas que vos no caes de entrada. El proceso es muy difícil y yo creo que cada persona tiene su tiempo para poder procesarlo, ¿no? Yo tardé muchos años, pero muchos años. Cuando escuché las explosiones, el estruendo, me di vuelta, yo no había terminado de entrar al auto. Y lo vi, entonces me tiré instintivamente, y me arrastré hasta la vereda. Y de ahí, en un garaje que había a 5 metros. Cuando terminó, cerca ya estaba muerto, no fue instantáneo, ¿no? Domingo Perón es el líder de la Argentina y el líder de Latinoamérica, después de 40 años muerto, teniendo vigencia cada vez más. El que no es peronista tiene una pata peronista, un brazo peronista, una oreja peronista, si no, no son nada. Tiene que tener algo de peronista. Fue el hombre de la Argentina, pero sin duda alguna, y el día de hoy lo demuestra, así que aunque nos quieran destrozar políticamente, el peronismo continúa siendo el principal movimiento de Argentina, ¿no es cierto? Ojalá viviera. El líder más leal que tuvo el general Perón, fue el dirigente que más le respondió y fue una pieza fundamental en el regreso de Perón. Yo creo que fue un líder muy importante, sindical y político, un símbolo del peronismo, de la lealtad a un proyecto, y no solo a un proyecto, sino a la gente, a los sectores populares que están detrás de ese proyecto. Y tiene algo que lo destaca, que es la forma en que murió. O sea, pudiendo haber evitado la muerte, porque hasta el propio Perón lo quería mandar lejos y él se quiso quedar acá. Yo creo que a veces los líderes trascienden no por lo que son, sino por lo que representan, ¿no? Y el tipo representa muchas cosas de lo mejor del peronismo y de lo mejor del sindicalismo. Y el ser que me guía, aún hoy en los momentos más alegres o tristes de mi vida, en los importantes, siempre está. Un hombre que luchó, un hombre leal a una causa, sobre todo leal a él. Creo que a veces es más importante ser leal a uno que después viene el otro, que creo que terminó dando su vida sabiendo que le iba a costar la vida todo lo que estaba haciendo, lo sabía. No frenó en su accionar y creo que fue un héroe. Los que asesinaron a Rucci lo asesinaron diciéndose peronistas, asesinaron al hombre que trajo al general Perón a la Argentina. Perón venía a desarrollar el país, a volver a la justicia social, a lograr mayores conquistas para los trabajadores y tenía que estar pacificando. Y murió, y la prueba está que murió enseguida. Lo que venía a ser Perón no lo pudo hacer después de la muerte de Rucci. Me parece que era un luchador que estaba convencido de que Perón y el peronismo expresaban el mejor proyecto para la Argentina. No, el recuerdo, más que nada quedan enseñanzas. Enseñanzas de quienes nos seguimos dedicando a la cuestión política, ciertos parámetros que uno le ha quedado grabado y no debe correrse de ese lugar. Hay dos fundamentales. Uno es que la lucha es por un ideal y no por una conveniencia personal. Eso para mí es fundamental.
y el tema de la lealtad a los principios de uno. Fue muy duro el proceso que hubo que hacer para poder perdonar también y seguir viviendo, ¿no? Y tratar de sacar lo positivo de esto que nos sucedió para poder educar a nuestros hijos desde el amor, no desde el resentimiento, ¿no? Yo no podría entender que a casi 41 años exista un odio. Creo que es tiempo suficiente como para que hayan meditado cada uno sus errores y sus aciertos. Su gloria es la vida que vivió. Yo ya perdoné. No me olvido, pero yo no podría vivir no podría vivir con el odio. Me enfermaría, me haría muy mal. No concibo otra manera de transitar la vida, sino... No, yo ya perdoné. Yo perdoné, yo no quiero revancha, no quiero venganza, no quiero nada que produzca un daño a terceros. Yo lo que quiero es que se haga justicia, nada más. Y quienes fueron los culpables, entiendo que tienen que estar presos, punto, nada más que eso. Siempre las figuras tan importantes están rodeadas de gente que no todos son leales. y muchos lo que hacen es leerle el diario de Irigoyen, ¿no? Al líder. A mí me pasa que quiero que lo digan públicamente. Me encantaría que rompan este discurso y que puedan hablarle a los argentinos con una dosis de arrepentimiento, porque creo que nos haría muy bien a todos los argentinos. A todos los argentinos, que le haría muy bien al peronismo y que le haría muy bien a la familia Rucci, por supuesto.